Antes de comenzar, como ya saben, si no nos conocen o apenas nos están conociendo durante este medio de webinar, obviamente sus servidores, Erasmo Fuentes, Mitos Fuentes y Alan López aquí representando. Para poder comenzar en la clase, lo primero que vamos a hacer es darles la oportunidad a cada uno de ustedes de poder recibir su certificado de que atendieron a la clase, tal como lo hacemos en vivo, en persona. Y hay tres maneras de hacerlo. Primeramente, podemos sacar nuestro teléfono, ir a la cámara, ¿verdad? Apuntar esa cámara sin apretar el botón de la foto, solamente apretar la cámara hacia el QR code que se encuentra ahí en la pantalla. Una vez que el QR code sea leído por la cámara, va a salir una página de internet, aprieten esa página en la parte de arriba de su teléfono y les va a dar la oportunidad de registrarse y a su empresa. Entonces va a pedirle el nombre de la empresa, su primer nombre, su apellido y su teléfono y su correo electrónico. La segunda manera, que es un poquito más sencilla para muchos de nosotros, es de mandar un texto. El texto que se va a mandar es ALSL7D3 al número 56512. Entonces, hagan de cuenta que están ganando una rifa en el radio, que están escuchando al Piolín, ¿verdad? Y van a mandarle un texto al 56512 con y el texto va a decir ALSL7D3. Entonces, si pueden hacer eso. Y la otra manera en que lo pueden hacer es de copiar la página de internet que está ahí en la pantalla y pueden ponerlo en uno de sus páginas de internet, pueden abrirlo en otra página y pueden ir directamente ahí y registrarse. Hoy vamos a hablar de ventilación. ¿Cómo percibimos la ventilación? ¿Será que la entendemos? No cambies este slide, Alan, todavía porque quiero detenerme un buen rato. La ventilación está mal comprendida por gran parte de contractors, de contratistas. O sea, no han comprendido exactamente lo que es la ventilación y tienen como un mal concepto y a veces damos la solución equivocada. La ventilación está, ¿cómo les podría decir? Se comprende erróneamente y por consiguiente nos enfocamos equivocadamente en la solución. ¿Sí? Déjenme darles un ejemplo. Muchas personas, muchos contractors o instaladores piensan que poner mucha rich vent por todos lados encima del techo es una buena ventilación. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de esto o han visto esto o tal vez hasta hemos cometido también nosotros este error. Pensamos que mucha rich vent, muchas turbinas o muchas cajitas de ventilación, con eso ya le dimos muy buena ventilación. Estamos equivocados. A veces no estamos entendiendo exactamente. Cuando hablamos de ventilación, mayormente pensamos, por lo menos yo, y creo que muchos de nosotros también, cuando hablamos de ventilación, pensamos en un ventilador. Yo no sé cuántos de ustedes piensan en esto, pero escucho la palabra ventilación y me viene inmediatamente a la cabeza ventilador. Ahora, ¿qué hace un ventilador? Un ventilador está en constante movimiento. ¿Por qué está en constante movimiento? Porque está, ¿verdad? Dando aire o succionando aire, eso es lo que hace un ventilador, una de las dos cosas, y está en constante movimiento, o sea que está moviendo todo lo que se encuentra estancado, ¿verdad? Que sea aire. Entonces, nunca está estático, siempre se está moviendo. Y por allí vamos a empezar. La ventilación requiere movimiento. Por lo tanto, cuando estamos dentro de un ático y percibimos que hay una sección de aire caliente todo el tiempo estancada en un lugar, hay que darle movimiento. Por eso le llamamos ventilación a este tópico, a esta situación. Y por eso dije al principio que muchas veces muchos contractors tienen erróneamente el concepto y dan por lo consiguiente solución incorrecta.
Entonces, por eso es que estamos aquí para dar estos consejos, no solamente para que ustedes platiquen con el dueño de casa, sino también para platicar con los instaladores y podamos entonces tener un mejor concepto de lo que es ventilación. Así es que vamos a continuar. Antes de entrar de lleno a esto, quiero solamente recordar que debemos estar seguros siempre en el techo. O sea, que la seguridad siempre va a ser muy buena, siempre va a ser necesaria. Me gustaría que regresaras al anterior, Alan, porque también tengo un punto importante que hablar allí. En esta clase vamos a identificar algunos errores en la aplicación de la ventilación. También vamos a conocer el ciclo básico de cómo trabaja la correcta ventilación. Al decir ciclo, ya estamos hablando, ¿verdad?, de movimiento. También vamos a presentar la correcta solución de ventilación al cliente. ¿Por qué? Porque cada casa tiene una situación diferente. También vamos a aprender a saber a diferenciar lo que es el intake y lo que es el exhaust, o sea, lo que es la entrada y lo que es la salida en cuanto al movimiento del aire en un ático de una casa. Repito, la seguridad es importante, no me voy a tardar en esto, solamente recuerden, hay que estar siempre seguros y platiquen con sus trabajadores para que siempre estén seguros en el techo. Una cosa más, los errores que se cometen en el techo son diferentes y son varios. Pero en esta ocasión, o la mayoría de veces que hablamos de errores, los condensamos en los 10 errores más comunes. Si ustedes se dan cuenta en esta lista, tengo 10, pero solamente vamos a hablar de uno en los siguientes 30 y pico de minutos o 30 minutos, ¿de acuerdo? Así es que escuchen con atención lo que vamos a hablar acerca de ventilación. Muy bien, vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar primeramente a la comprensión del problema, ¿sí? ¿Por qué quisiera que entráramos a la comprensión? Bueno, porque es necesario comprender para poder aplicar, para poder solucionar. Si no comprendemos el problema, no podemos darle al clavo, o sea, no podemos dar la solución correcta. ¿De acuerdo? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en situaciones diferentes donde a veces no sabemos qué contestar, qué decir. A veces hay situaciones complejas porque a veces no hay dónde colocar los accesorios, ya sea de entrada o ya sea de salida. Y entonces la pregunta siempre viene a nuestra cabeza, ¿y aquí cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente slide y vamos a empezar a meternos de lleno. Hay una situación, en primer lugar, yo diría que sería la número 1, para comprender y empezar ya a empezar a formar soluciones. Uno de los problemas que tenemos que comprender es que hay calor dentro del ático, pero el calor que existe dentro del ático se divide en dos partes. Uno, la que entra exteriormente, y dos, lo que entra pero interiormente. En este slide que ustedes están viendo, estamos poniendo aquí una casita, ¿verdad?, que está representando una residencia, un techo donde la mayoría de nosotros vamos a trabajar, que ya sabemos lo que vamos a hacer, pero que sabemos que el sol está provocando ese calor que calienta la superficie del techo, que puede llegar hasta, ¿qué serán? Si fuera un día más o menos de 90 grados, en la superficie del techo pudiera llegar una temperatura de hasta 170 grados. Por lo tanto, si son 170 grados en una superficie asfáltica, dentro del ático podemos llegar a tener hasta 145 grados Fahrenheit, cuando la temperatura del día son aproximadamente de 90 grados. Si nosotros empezamos a aprender y empezamos más o menos a calcular la cantidad de temperatura que existe y lo que existe dentro del ático, vamos entonces a empezar a dar una buena solución a este problema. Yo no sé si tengo aquí como estudiantes, como asistentes a esta clase, instaladores.
pero muchas personas estoy seguro que han tenido la experiencia de meterse a un ático y se han dado cuenta que el calor es horrible, no se puede aguantar. Entonces, meterse a un ático con una temperatura de esa índole, pues no es nada agradable. Ahora, esto es fácil de comprender porque sabemos que el calor o el sol lo que puede hacer con estas superficies. Pero, ¿qué pasa con la temperatura interior? Vamos a la temperatura interior. Esto es lo que sucede. Dentro de la casa también hay temperaturas. También hay casos y también hay ocasiones o situaciones que provocan que haya calor dentro del ático. Recuerden, en la fotografía anterior, el calor entraba dentro del ático porque la superficie estaba muy caliente. Ahora, vamos a hablar acerca de condensación, acerca de moisture, acerca de calor, acerca de aire caliente que va a entrar al ático, pero por razones interiores. Allí donde ya vimos la primera flecha, vamos a encontrar que entra calor por la ventana. Entra calor por los aparatos eléctricos. Puede ser el refrigerador, puede ser la estufa, puede ser el microondas. Muy importante también el baño, sobre todo al tomarse un baño. Claro que también va a despedir aire caliente, va a despedir esa condensación y todo esto, lo que aprendimos en secundaria, lo que aprendimos en primaria, dice que todo aire caliente tiende a subir. Otros aparatos, otras situaciones, aire acondicionado, la pecera, la lavadora, la secadora, el garage, ¿verdad? Cuando metemos el carro viene bien caliente y a veces nosotros lo pasamos desapercibidos porque no nos damos cuenta, pero trae una problemática. Entonces, lo que tenemos que estar seguros es primero comprender por qué existe aire caliente en el ático. Ya vimos las dos situaciones. Una, por el calor exterior, por los rayos del sol, por la temperatura exterior, ¿verdad? Y ya vimos lo que pasa en un día de 90 grados. Dos, por las situaciones que existen dentro de la casa. Me estoy olvidando de una razón por la cual también existe condensación y aire caliente dentro del ático, pero me he olvidado a propósito, porque quiero hacerles la pregunta. ¿Cuál razón importante no he hablado o aparentemente me he olvidado? Me gustaría que en el chat me pusieran qué otra razón dentro de la casa no he hablado y que también se considera muy importante que provoque calor dentro de la casa. ¿Podrían escribirlo en el chat, por favor? Vamos a ver si... la cocina. Luis dice que la cocina, perfecto, buen punto, pero recuerda, Luis, que también hablé ya de la estufa, ya hablé acerca del microondas, del refrigerador, pero estás bien en general. ¿Alguna otra cosa que dentro de la casa provoca también que exista estancamiento de aire caliente dentro del ático? ¿Alguien más, por favor? Las personas respirando dentro de la casa. Muy buen punto, señor Morris. Humedad causada por personas. Ya empezamos. Muy bien. Ahí por ahí vamos, ¿verdad, Mitos? Es exactamente un buen punto y básicamente ese es el punto de que con el propósito de haberme olvidado para que ustedes me dijeran esto. Ese es un excelente punto que a veces no lo tomamos en cuenta. Pero piensen ustedes en todo lo que esta respiración de ser humano provoca. Y a veces nos hemos puesto a pensar, bueno, pero de veras es mucho, tal vez una persona, pero ya cuando hay dos, tres, cuatro personas, ¿verdad? Todo esto va también a provocar ese calor dentro del ático. Dice Henry que existen calores temporales. El cuarto cuando se plancha. Ah, buen punto. Se pone caliente y el excesivo equipo de computadoras o cómputo en las horas laborales. Correctísimo, señor Henry, también es otro buen punto. Por lo tanto, la comprensión, me doy cuenta,
de acuerdo a los comentarios, que existe. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de las condiciones que hoy en día tenemos y también vamos a hablar de soluciones. Así es que en este momento vamos a poner un video. Quiero que le pongan atención y después del video Alan nos tiene una sorpresita por allí y vamos a seguir trabajando todos juntos. Espero que más colaboración todavía de parte de ustedes aquí en el chat para poder todos juntos aprender. Adelante, Alan. Improper ventilation can lead to wasted energy, ice dams, premature degradation, and moisture damage. This is a common ventilation system. Hot air rises into the attic and can bring moisture with it. A ventilation system requires an intake, typically at the soffit areas around the gutter or the eave. Fresh air enters from the eave acting as an intake, and exhausts through the ridge when a ridge vent is installed. Hot air rises, and with the help of the pressure created, it is expelled through the vents, taking the moisture with it. A low-pressure system is created and draws cool air in from the closest source. Do not combine ventilation systems. Conflicting ventilation limits effectiveness. Vents should be inspected to make sure they are not blocked or clogged. To ensure proper installation, consult a professional or contact GAF for more information. Damas y caballeros, tenemos unas preguntas para ustedes de acuerdo a lo que hemos visto en el video y lo que hemos escuchado de mitos. Entonces, voy a poner las preguntas enfrente de ustedes para que puedan verlas. Son 3 preguntas muy fáciles. Entonces, aquí les van. Ahí las pueden ver. La primera pregunta es, ¿dónde es el punto más común para instalar ventilación de entrada? Pueden contestar apuntando a la respuesta que ustedes piensen es posible. La pregunta número 2, en cuanto a banda bajada, ¿por qué el combinar accesorios de ventilación de salida no es recomendado? Y la pregunta número 3 es, ¿qué se debe instalar para dejar salir el aire caliente? O en otras palabras, el exhaust. Entonces, si pueden ver ahí las preguntas, pueden contestar, no sean tímidos, pueden contestar en cualquier momento usando su computadora, su mouse, ¿verdad? Y su cursor para poder responder ahí en la pantalla. Déjenme ver en el chat si pueden ver, o también pueden contestar las preguntas por medio del chat, ¿verdad? Entonces, una de las dos, muy bien. Ahí vemos, una persona valiente ha contestado. No se preocupen, todas las encuestas y son anónimas o las preguntas, entonces pueden ustedes contestar sin temer de que yo voy a saber quiénes son. Nada más 4 personas han contestado hasta ahorita, mitos. Pero siguen las preguntas, las respuestas entrando. Entonces, en la primera pregunta, ¿dónde está el punto más común para instalar ventilación de entrada? Las respuestas han sido hasta el momento en los dormers y en los eaves y el soffit. Alguien ha cambiado su respuesta muy bien. La pregunta número 2, ¿por qué el combinar accesorios de ventilación de salida no es recomendado? La respuesta más usada es porque crea conflicto de ventilación y limita su efectividad. Y la pregunta número 3 es, ¿qué se debe de instalar para dejar salir el aire caliente? Muchos han escogido la respuesta de Cobra Richmond. Muy bien. Entonces, te voy a pedir que me lo dejes aquí un rato más para Okay. poder explicar estas cosas. Me encantó la mayoría de respuestas, que fueron 9. De 20 personas o de 19 personas han contestado pues básicamente correctamente. Entonces, dice la pregunta número 1, ¿dónde es el punto más común para instalar ventilación de entrada? Y la mayoría contestó en los eaves y en el soffit, o el soffit, ¿verdad? Correctamente bien contestado. Después viene, ¿por qué el combinar accesorios de ventilación de salida no es recomendable? Simple y sencillamente, si combinamos, vamos a crear un conflicto de ventilación y vamos a limitar su efectividad.
Y la última pregunta que dice ahí es, parece que tengo que moverla, ¿verdad? Si no, no se mueve. Ok. Dice allí, ¿qué se debe instalar para dejar salir el aire caliente? Se pusieron diferentes opciones allí. Una de las opciones es Cobra Richmond. No es la única, a pesar de que todo el mundo contestó muy bien. Entonces, es solamente una de las opciones, pero vamos a seguir cubriendo esto. Entonces, ya podemos quitar esto, Alan. Solamente quiero explicar en cuanto a estas preguntas. ¿Por qué puse Richmond? Hace rato yo les dije que lo que aprendimos en primaria o secundaria, aprendimos que todo aire caliente tiende a subir. ¿Se acuerdan que de eso hablamos? Entonces, si todo aire caliente tiende a subir y nada lo detiene, es más, hasta le ayudamos empujándolo un poco para que salga, es obvio que siempre va a llegar hasta la parte más alta. ¿Y cuál es la parte más alta de la casa? Es el ridge. Por lo tanto, el aire caliente tiene que llegar al ridge. Por eso, el ridge vent se considera como la mejor opción para salida, o sea, para el exhaust. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que quiero estar claro aquí, que se habló también en el video, un poco acerca de las señales de cuando tenemos mala ventilación. Voy a pedirles que en el chat pongan 2 o 3 cosas, los que gusten poner. ¿Cuáles son unas de las señales que existe mala ventilación en una casa? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a decir que Alan llega a una casa a hacer un estimate, a dar un precio por el techo, pero el dueño de la casa quiere platicar con él y de pronto sale la conversación acerca de la ventilación y resulta que Alan platica con el dueño de casa y le dice, mire señor o señora, usted tiene problemas de ventilación. ¿Cuáles son esas señales que pensamos, verdad? O que más bien le traemos al dueño de casa para decirle que tiene problemas de ventilación? ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Me pueden decir alguno? Por lo menos 2 o 3. Los espero aquí en el chat. Si no me expliqué correctamente bien, vuelvo a preguntar. ¿Qué señales dan que tenemos mala ventilación? El plywood se ve marcado en el techo muy bien. Eso es un problema grave. Ya sea porque no existe entrada y por eso se ve marcado en el techo. Muy buen punto, María. ¿Alguien más? Manchas de hongo. Muy bien. Las manchas de hongo las vamos a ver por lo regular dentro de la casa, ¿cierto? También por fuera, pero recuerden que esas manchas a veces son provocadas por los árboles, por goteras que a veces tienen por mucho tiempo arriba y por eso se marcan. En el ático, perfecto, Henry. Y uno más, el problema de ventilación se puede ver que los shingles, exacto, están como achicharrándose, como que ya están tostados, ¿verdad? Marcas o algunas manchas en los shingles. Perfecto, Luis. Muy bueno, Humberto. Gracias por su cooperación con esto. Es cierto, ya con esto me da a entender que más o menos tenemos una comprensión, ¿verdad? Clara y precisa para poder ayudar a los clientes. Por condensación. Gracias, Luis. Ya hablamos acerca de dónde está mayormente la ventilación de entrada. También fue una de las preguntas. Así es que vamos a continuar con esto. El siguiente slide nos habla acerca de la cantidad de aire que debemos empujar, o sea, que debe permitir que entre en una casa, en un ático. Allí lo puse como una pregunta. Si se dan cuenta, dice, ¿cuánta ventilación de entrada necesitamos? Recuerden, ustedes contestaron en las preguntas y dijeron que la mayoría de veces la ventilación de entrada la vamos a ver en el soffit o en la parte del eave de la casa, ¿sí? Tengo aquí una fotografía detrás de mí. Yo no sé cuántos de ustedes están viéndome en la fotografía, pero aquí está el ático, ¿verdad? Y aquí de este lado y del otro lado tenemos un soffit
que más o menos son las entradas donde debemos esperar que esté puesta los accesorios de entrada para la ventilación. Ahora, la pregunta ahí dice, ¿cuánta ventilación de entrada necesitamos? Yo no sé si ya alguien está pensando más o menos cuánto necesitamos o ya tiene conocimiento de esto. Pero esa es la pregunta que nos vamos a hacer en cada casa que lleguemos. ¿Cuánta ventilación de entrada necesita? La razón por la que hago esta pregunta a esta altura de la clase es porque la mayoría de contractors no se han puesto a pensar en la entrada, en la ventilación en la ventilación de entrada o de intake. Por lo regular, un techero inmediatamente piensa en la salida, pero no en la entrada. Hoy quiero que quede claro que la entrada es muy importante. Si nosotros no ponemos atención a lo que es la ventilación de entrada, estamos fallando en dar la buena solución al dueño de casa para su problema de ventilación. Así es que a cada casa que lleguemos, vamos a investigar cuánta entrada necesita, cuánta entrada tiene, ¿verdad? Y también si la tiene, si está trabajando correctamente bien. Quiero preguntar en el chat, ¿cuántos, o solamente pongan sí o no? ¿Quién visita el ático cuando va a ir a dar un precio, ¿verdad? De un techo, de nuevo, o de cambiar un techo. Cuando ustedes hacen un estimate, ¿quién visita el ático? Ponga sí, ponga no. Wilmer, sí. María dice sí, siempre. Me gustó tu respuesta, María. Gracias. No. No. Sí, la mayoría de los problemas que hemos... muy bueno, Henry. A veces, Humberto, fíjate, Humberto, que tienes mucha razón. A veces vamos a encontrar algunas ocasiones un poco complicadas, pero la mayoría de veces sí. Gracias, Luis. Es un protocolo fabuloso, Henry, me gusta. Hay unos muy honestos, ¿verdad? Que dicen la verdad, no, ¿verdad? Sí, me encanta, porque de esta manera tenemos más polémica y de esta manera me recuerdo también de cosas que decirles. Porque si ahorita todos hubieran dicho sí, yo hubiera dicho, ok, vámonos a la siguiente. Pero ya que algunos dijeron no, me encanta porque así también puedo decirles otras cosas. Visitar el ático es una gran ayuda para nosotros. No solamente nos hace ver profesionales, como María lo ha dicho, como parte del protocolo para Henry, ¿verdad? Sino que también forma parte, es una parte, ¿cómo les diré?, del proceso de venta. Y si nosotros olvidamos ese proceso, estamos metidos en problemas, ¿sí? Porque recuerden, alguien va a venir a hablar de eso. Y es mejor que tú lo hables para que alguien no gane en el convencimiento al cliente, porque ya alguien lo dijo y tú no. Creo que siempre debemos de hacer eso. Qué bueno que para algunos de ustedes forma parte del protocolo. Así es que entramos por diferentes razones. Hay cosas que nos podemos nosotros enterar, no solo de lo que tienen en el ático, ¿verdad? Porque a veces encontramos muchas cosas allí. Si yo les contara tantas historias que tanto he encontrado en áticos, pero de eso no se trata. Se trata de los problemas que podemos ver para el techo, para el bien del techo. Entonces podemos ver plywood, podemos ver clavos, podemos ver óxido, podemos ver humedad, podemos ver hongos, podemos ver a veces nada. Si no llevamos lámpara, no vemos nada. Pero algo muy importante que a mí me gusta investigar inmediatamente es ver las orillas del ático, a ver si entra un poquito de luz de luz del día. Si no veo ninguna luz del día, ¿eso qué me da a entender? Quiero una o dos respuestas allí. ¿Qué me da a entender si no veo luz del día? Que está entrando. Si alguien pudiera contestar. Que no hay entrada. Que está tapado. Gracias, Henry. Gracias, María. Que no hay entrada, no existe ventilación. Que no hay ventilación. Muy bien, Wilmer. Es exactamente las respuestas que en este caso su servidor estaba esperando. Pero en realidad, en el mundo real, estas son las respuestas que vemos. No hay entrada de aire, no hay ventilación, que me encantó, Henry, que está tapado el soffit. Y creo que eso es una señal muy mala.
Y creo que esta es una buena oportunidad para nosotros aumentar, ¿verdad?, la ganancia que vamos a hacer, porque aquí podemos hasta encontrar más trabajo. Podemos ofrecer la ayuda de destaparlos, podemos hacerlo también de una manera gratis, pero a manera de que vean que es algo extra, que somos lo suficientemente profesionales para hacer esto. Podemos ver la cantidad de insulación que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Saben que a veces se tapa porque ya pintaron 3 o 4 veces la casa por fuera y entonces ya taparon completamente las ventilaciones de entrada. Así es que es muy importante hacer esto. Siguiente fotografía. Dice la pregunta, ¿cuánta ventilación de escape o salida se necesita? Ya hablamos de entrada, la que va a provocar movimiento. Ahora, salida, la que va a ser el resultado del movimiento. Recuerden, lo más importante de la ventilación no es hacerlo fresca o congelado por dentro. No. Lo más importante en la ventilación es mantener ese aire caliente en movimiento, en movimiento. Y eso hay que hacerle entender al cliente. A veces el cliente quiere que ustedes hagan magia y ustedes les bajen el recibo de la luz, que ya no paguen tanto, o quieren que esté bien fresco para que el cuartito que adhirieron en un área que siempre está caliente, dicen, ¿será que puedes hacer algo en el ático para que este cuarto ya no esté tan caliente? No sé, a veces quieren que hagamos magia, pero recuerden, lo más importante que hay que platicar con un cliente es que le vamos a dar movimiento a ese aire caliente estancado en el ático. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la pregunta, ¿cuánta ventilación de escape o de salida se necesita? La primera pregunta en la otra fotografía fue ¿cuánto de entrada? Aquí es ¿cuánto de salida? Entonces, vamos a la siguiente información, Alan, y solamente les voy a pedir, no lo hagan ahora porque va a ser complicado ahorita ya con el tiempo que tengo, pero si ustedes visitan la página de GIF y buscan Ventilation Calculator, el calculador de ventilación. O simple y sencillamente, ustedes van a Google o Safari, yo no sé qué tipo de sistema de teléfono o internet tengan, pero ustedes pongan Ventilation Calculator, ¿sí? Y les va a salir allí un calculador. Cuando salga esa página, lo único que les va a pedir a ustedes son las dimensiones del ático. O sea, cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho. ¿Sí? Muy bien, gracias, Luis. Cuando ustedes encuentran esos dos números, esos son los números mágicos. Ancho por largo, largo por ancho, ¿verdad? Y esos números los ponen allí en ese calculador. Ahí les va a decir dónde ponerlos. Facilísimo. Está de primaria. O sea, muy fácil de hacerlo. Fue más difícil registrarse para este webinar, créanme. Eso es más difícil que ir al Ventilation Calculator. Eso es mucho más fácil. Lo único que van a hacer es poner un número de ancho por el largo. Y automáticamente cuando lo ponen, esa página, como si fuera una hoja de Excel sheet, ¿verdad? Que automáticamente les va a traer todos los números de solución. Y les va a decir, de acuerdo a estos números, tú necesitas, vamos a poner un ejemplo, 38 pies de Richven Cobra número 3. Vamos así, por así decirlo. Pero tú dices, bueno, pero yo no uso Cobra número 3, yo uso Cobra Snow Country. Entonces, ahí también te dice, estos números de pies necesitas. O a veces te va a decir, o a veces tú vas a ver que no es posible instalar eso. Bueno, buscas más abajo las otras opciones y te va a decir cuántas turbinas suplen 36 pies de Richven o cuántas cajitas, ¿verdad? 750 o de las que utilicemos necesitas o qué estilo de power vent necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es que allí es donde vamos a encontrar la respuesta de cuánta entrada y también cuánta salida necesitamos. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente porque estamos casi a punto de terminar. Tengo un problema en encontrar el accesorio de hongo. Esta no las encuentro y uso mucho ese calculador. Ok. ¿El accesorio de hongo te refieres a las ventilas pequeñas? Henry, solamente ponme sí a las cajas. Está bien. Ya viste ahí, ahorita en la fotografía que tengo, si tú te das cuenta,
Me imagino que son las cajas en la segunda que ves allí en tu pantalla. No sé si sean esas. Entonces, yo creo que al final de la clase o nos das tu email, te enviamos más información acerca de estas cajas. Pero es muy fácil. Si tú vas a gaf.com, ahí las vas a encontrar. Y te va a decir exactamente el nombre específico de cómo las encuentras. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay opciones diferentes. Para entrada, para salida, son inmensas. Hay demasiadas, créanme. Todo depende qué estilo de ventilación le queremos dar al cliente, a la casa, ¿verdad? También depende lo que ellos digan, lo que ellos quieren, cómo ellos quieren que la solución proceda. Pero lo que sí quiero decirles es que regreso a lo que dije al principio. La mejor forma de ventilar una casa es usando la Richvent en cuanto a la salida. ¿De acuerdo? Ahora, si no existe el área solamente para Richvent, bueno, pues hay otras opciones. ¿Sabían ustedes que tenemos opciones? Por ejemplo, para la salida, tenemos también una opción que se llama Hip Vent. Yo no sé cuántos de ustedes sabían esto, pero también podemos ventilar la casa para salida en los hips. Muchas personas no saben esto o no sabían esto. Por eso a veces hay personas que dicen, bueno, pero mi problema no tiene solución. Sí hay solución. Ya no tengo, esta es la última fotografía que tengo, pero si habláramos más de esto, ¿sabían ustedes que también para entrada, si no hubiera soffit, si no hubiera área para poner accesorios de entrada, ¿sabían ustedes que hay otra también que se llama Intake Pro? Para aquellos techeros que ya tienen más de 15 o 20 años en la industria de techos, antes, si ustedes se acuerdan, teníamos una que se llamaba Smart Vent en el mercado. No creo que era de GAF, pero se usaba mucho. Se cortaba aproximadamente 1 pulgada y en la parte baja del techo, y entonces allí poníamos la Smart Vent. Hoy en día con GAF tenemos una mucho mejor porque trabaja mejor y sobre todo tiende a tener mucho menos problemas que la Smart Vent. ¿Sí? Entonces, esa se llama Intake Pro. Podemos ir si lo escribes por allí, Alan, para que sepan buscarlo después en gaf.com. Gable Vents en Rich Vent es malo. No son malos. El único problema con los... Bueno, por separado, perdón, Henry, por separados no son malos. La combinación de los dos sí es malo. ¿De acuerdo? Ahora, tengo un poquito de temor con los gable vents, porque acuérdate que tenemos una de un lado de la casa, un gable vent, y tenemos otra del otro lado. Y a veces en medio existen cosas que no permiten que trabaje bien. A veces el dueño de casa cometemos el error de bloquear con cajas, con plywood, bloqueamos y entonces ya no trabaja. O a veces están muy lejos una de otra y entonces ya no pueden trabajar. Por eso tengo muchas dudas con los gable vents, pero por separado sí trabajan bien, combinados no. Intake Pro, muy bien, gracias Alan. Básicamente eso es lo que tenemos. Vamos a pasar a lo siguiente ya para terminar con esta clase. Tenemos unas preguntas, Mitos, una vez más, entonces vamos a ver si estuvieron poniendo atención a lo que has compartido. Aquí viene una vez más la segunda encuesta de preguntas. La primera, aquí les va. Es muy buena idea checar la insolación del ático. Pueden contestar en cualquier momento. Gránulos sueltos, shingles deteriorados, clavos levantados pueden ser señales de la mala ventilación. Y la pregunta número 3, ¿se considera como el mejor sistema de ventilación de salida? Entonces, pueden empezar a contestar ahí cuando quieran, no sean una vez más tímidos. Lean las preguntas y contéstenlas, por favor. Muy bien, ya hubo un valiente o una Siempre, valiente. No sé siempre quién hay que esperar por el valiente, ¿verdad? Por sí, la sí, valiente sí. que entre y que le eche ganas. Entonces la pregunta 1, repetimos, es buena idea checar la insulación del ático, ¿verdad? Y alguien ya había contestado. ¿Por qué es bueno? Para calcular la edad del techo, para ver si las entradas del soffit están bloqueadas, para sacar los insectos o para sentir una rica temperatura. ¿Ustedes qué piensan que es?
A nadie le gusta meterse a esas temperaturas, así es que yo creo que la última definitivamente no es. La pregunta número 2 dice, gránulos sueltos, shingles deteriorados, clavos levantados, ¿pueden ser señales de mala ventilación, cierto? Claro que sí. Se considera como el mejor sistema de ventilación de salida. ¿Qué sería? ¿Las Richmond, las turbinas, el Intake Pro o poner bloques de hielo dentro del ático? Ay, caray. ¿Y de Bueno, quién? la mayoría contestó muy bien. Contestaron 7 de 22 personas. ¿Qué estamos pasando aquí? Hay algo que está sucediendo. Pero me gusta. Los poquitos que fueron 7 u 8 contestaron muy bien. Gracias por su cooperación en esto. Básicamente estamos terminando ya con la clase. Yo sé que para hablar de ventilación necesitamos de 2 a 3 horas básicamente, pero lo hemos hecho en tan solo 40 minutos. Así es que, Alan, te voy a pedir que movamos esto y vamos a terminar básicamente con lo que hemos aprendido en este día. Hemos aprendido que hay una gran gama de accesorios para brindar soluciones. Si no sabemos cuál es esa gran gama de accesorios, simple y sencillamente vayamos a gaf.com y busquemos accesorios para intake, accesorios para exhaust, para entrada o para salida. Y van a ver la gran gama de accesorios que van a encontrar. Que la ventilación, aprendimos también, es un importante tópico que discutir con el cliente. Yo no sé, es una opinión personal que tengo, pero yo siempre he dicho esto. El que habla de ventilación con el cliente gana. Y no sé cuántos de ustedes estarían de acuerdo conmigo. Baffles sí son buenos, Luis, siempre y cuando se coloquen correctamente bien y lleguen hasta la salida, ¿ok? Pero sí, sí es correcto. Número 3, 99% de los problemas con la ventilación tiene solución. O sea, basta de decir que no hay solución. Sí hay solución. Alguna que otra ocasión por allí vamos a encontrar algunas situaciones un poco extrañas, pero sí vamos a encontrar soluciones. Así es que en síntesis, más o menos, esto es lo que hemos aprendido. Espero que esto poquito que hablamos hoy lo tomen como consejos. Que vayan con el cliente porque queremos ayudarles. Es como ir con ustedes, ¿verdad? Como que Mitos o Alan o alguien que les ayude en su área, como Jesús, como Daniela, como Junior, que vaya con ustedes, ¿verdad? Tal vez no va a ir físicamente, pero con este tipo de cosas ustedes se van a acordar que estamos con ustedes para ayudarles. Dennos una llamada, mándenos un email, un texto en caso de que tengan preguntas en cuanto a este tipo de cosas, que estamos aquí para ayudar. Ahora, quiero decirles gracias porque han utilizado mucho tiempo que es de valor para ustedes, pero lo han dedicado aquí con nosotros 45 minutos de su tiempo.